Exacto. Ahora sí. Entonces, dones espirituales. Dice Romanos 12, versículos 7 y 8. Dice, si el de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia y el que muestra misericordia con alegría. Entonces, notan, ahí tenemos 6 dones espirituales, ¿ok? Y ahorita vamos a estar desarrollando qué es lo que significa cada uno de estos dones, en búsqueda básicamente de que pensemos qué dones podemos tener nosotros, ¿no? ¿Qué dones ya tenemos? Y si no los tenemos, pero los queremos, que sepamos qué estamos pidiendo, ¿no? Para que cuando nos acerquemos en oración a Dios, le digamos específicamente, yo quiero este don de servicio. ¿Por qué? Porque quiero estar ayudando yo a las personas necesitadas, ¿no? Porque quiero estar ayudando con esfuerzo y constancia y no cansarme tan fácilmente en cualquier actividad que realizo, ¿no? Sino estar de forma constante entregando por otros, entregándome a mí mismo por otros, ¿sí? Entonces, así pedirle de esa forma a Dios, ¿va? Nada más antes de que comencemos a verlo, quiero que recordemos un par de ideas que observamos hace unas semanas, ¿ok? Como ya tenemos varias semanas sin estar estudiando esto, quiero recordarles qué es lo que hemos visto, ¿no? Y básicamente 2 ideas esenciales, ¿ok? Primera idea, los dones son la forma en la que Dios imparte gracia a su iglesia. O sea, Dios quiso poner los dones porque quiere que las personas que forman parte de su iglesia vayan e impartan gracia a otros, sean gente que está dando de sí misma la gracia de Dios, ¿sí? Entonces, estas habilidades que tenemos nosotros son porque Dios quiere que entregarle algo a su iglesia. Y Dios dijo en su sabiduría, voy a entregarle cosas a mi iglesia a través de la gente que forma parte de la iglesia, ¿sí? Entonces Él fue y nos impartió dones, nos impartió gracias, que es la palabra que se ocupa, ¿no? Carismas. Nos impartió gracias para que tú y yo tengamos que dar a otros. La idea es que nosotros seamos fieles y entreguemos entonces a su iglesia, que busquemos nosotros conocer cómo vamos a hacer eso entonces, ¿sí? Por eso es que buscamos saber nuestros dones. Los dones no son para que tú te alces, no son para que yo diga yo soy mejor que los demás, sino los dones es para que yo esté entregando algo a su iglesia, a la iglesia de Dios, ¿sí? Entonces, la primera idea. Y la segunda idea, por lo mismo que les dije en la última sesión que tuvimos, es que yo quiero que deseemos todos los dones. Quiero que deseemos todos los dones. O sea, en otras palabras, que todo esto que vemos aquí sea lo que estemos procurando en oración y en acción. Estar realizando. Quizás no vamos a recibir todos los dones. De hecho, es muy probable. Pero si vamos a nosotros amar a la iglesia de Dios y la vamos a amar, vamos a querer hacerlo de todas las formas posibles que tengamos. Entonces, qué mejor de estar buscándolo a través del servicio, a través de la enseñanza, a través de la exhortación, a través del dar, incluso dirigir o entregar misericordia, ¿sí? Que busquemos nosotros de todas las formas posibles estar procurando dar a la iglesia. Y por eso tenemos que desearlo y pedirlo en oración, ¿sí? Entonces, nada más quiero que tengamos estas 2 ideas que estén como base, ¿no? Dios está entregando estas gracias para que demos a otros. Y por eso tenemos que querer todas las gracias, porque queremos nosotros dar lo mejor que se pueda a la iglesia de Dios, ¿va? Entonces, con eso en mente, vamos a ver cada uno de los dones que están aquí, cada uno de estas gracias. Son 6. Y vamos a estar observando 4 cosas de cada una de las gracias. Vamos a observar qué significa, en otras palabras, a qué hace referencia, qué actitudes trae esta gracia, porque cuando alguien tiene de estas gracias, con eso hay un cambio de corazón en él, ¿sí? ¿Qué actividades realiza la persona que tiene estas gracias? Porque después del cambio de corazón se muestra en acciones, ¿no? En acciones específicas. ¿Y cuál es el ejemplo que nos da Jesucristo sobre esa gracia? Porque Jesucristo es el que mejor ejemplifica cada uno de los dones que estamos viendo aquí, ¿va? Entonces vamos a empezar con el primero. Y el primero es el don de servicio. Don de servicio. Dice la Escritura, versículo 7. Si el de servicio, en servir, ¿sí? Este servicio es una palabra griega que es diaconía, que se refiere a un servicio o a un ministerio. Hace referencia a la asistencia,
y más que nada, es la que quiero que se lleven, el apoyo práctico. ¿Ok? Entonces, cuando estamos pensando nosotros en el don de servicio, lo que estamos pensando es una persona que de forma práctica, a través de acciones, busca apoyar a otros, busca servirles a otros. ¿Sí? Por eso es lo de servicio. Es una persona que se dedica a estar apoyando a otras personas por amor a Dios. Entonces, podemos observar nosotros, por ejemplo, en la Escritura, cómo es que había gente necesitada dentro de la iglesia, como lo eran las personas, las mujeres viudas de la iglesia. Y entonces lo que se hizo fue que se establecieron ciertos diáconos en Hechos capítulo 6, ciertos servidores, que lo que se encargaban era de estar apoyando a poder proveerles en mesas a estas personas, a estas viudas, ¿sí? Entonces lo que hace un servidor es eso, todas las formas posibles que tiene, va y procura ayudar prácticamente. Entonces aquí salen personas, por ejemplo, que están en staff. Esas personas tienen un don de servicio bastante grande y por eso procuran siempre ir colocando las mesas. Son las personas que van y se acercan y y te dicen, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? ¿Para qué sirve la energía que Dios me ha dado? ¿Sí? ¿Para qué sirve todas las cosas que Dios me da? La fuerza, el poder estarme moviendo. ¿Para qué? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Entonces, es lo que hace una persona que tiene un don de servicio. Está constantemente buscando apoyar prácticamente. ¿Sí? Y si notan, las actitudes que tiene esta persona entonces son al menos tres. ¿Ok? Cada vez que vean las actitudes las estoy numerando así. ¿Sí? Son tres al menos. Uno, tiene humildad. Porque la persona que está sirviendo, nótese, no está buscando que le sirvan. Está buscando que él sea el que está sirviendo a los demás. ¿Sí? Entonces va y con humildad se coloca él mismo como menor a los demás y exalta a los demás. Quiere servirles a ellos. ¿Sí? Entonces es una persona que no observa a otros como menores, sino como superiores. ¿Sí? Y se coloca debajo de ellos. Entonces tiene mucha humildad esta persona. Tiene además de su compasión. ¿Por qué? Porque tiene un corazón movido a ayudar a alguien en necesidad. Si se necesita de la ayuda, una persona que observa eso y es movido a ayudar, es una persona que está llena de compasión. ¿Sí? Es lo que es la compasión. Si yo veo a una persona indefensa y quiero ayudar, es porque está surgiendo en mí compasión. ¿Sí? Entonces, esta persona tiene humildad y la cultiva, porque sabe que tiene que estar sirviéndoles a otros como superiores. Tiene compasión y la cultiva, porque sabe que tiene que observar estas necesidades, no como algo a lo que va a cerrar sus ojos, sino como algo que va a querer actuar, ¿sí? Muchos de nosotros carecemos de estas cosas, ¿no? Y tenemos que alimentarlo también. ¿Por qué? Porque cuando carecemos de humildad y empezamos a ponernos a nosotros como principales, estamos perdiendo por completo lo que Dios ha colocado en su palabra. Dios ha colocado primero que todos somos en un sentido iguales. Somos hijos de Dios, ¿sí? Y todos los miembros de la iglesia tenemos este mismo título, ¿sí? Pero sobre todo, Dios ha colocado que aun cuando somos iguales, tenemos que estarnos colocando abajo, ¿sí? Y estar viendo a otros, porque esa es la actitud que tuvo Dios. Dios, siendo tan grande y superior a todos los demás, de todos modos vino Él, condescendió y entró a la tierra para servirnos a nosotros. Entonces tú y yo también deberíamos de hacer eso, ¿no? A pesar de que somos iguales, nos hacemos menos, ¿sí? Deberíamos alimentar eso. Y deberíamos alimentar la compasión, porque cuando empezamos a observar a gente en necesidad y nuestra reacción es ignorarlos, ser indiferentes o cerrar los ojos y voltear la mirada, en ese momento estamos nosotros también ignorando que Dios hizo esto. Dios nos vio como necesitados y Él por eso mismo hizo un plan y se entregó a sí mismo para poder rescatarnos a nosotros. Entonces, la persona que tiene el don crece en humildad, crece en compasión y crece, tercero, en esfuerzo. Crece en esfuerzo. ¿Qué es el esfuerzo? El esfuerzo es un constante trabajo que es incansable. Aquí está mal escrito. Incansable. ¿Sí? O sea, esta persona se esfuerza de forma constante, está trabajando, está buscando actuar. ¿Sí?
y no se cansa. No en el sentido de que en verdad no se canse, ¿no? Porque todos se nos acaban las energías, pero procura llegar hasta ese punto, ¿sí? No se queda en simplemente en rendirse en un punto donde todavía sabe que puede seguir actuando, sino que él quiere llegar hasta el punto en el cual ya terminaron sus energías. Y en ese punto ya está bien descansar, ¿no? Entonces esta persona se esfuerza de forma constante, ¿sí? Entonces esas son las tres actitudes que tiene una persona que tiene don de servicio. Entonces, si ustedes quieren preguntarse, ¿yo tengo don de servicio o no? Tenemos que preguntarnos hasta ahorita. Pregunta, ¿yo quiero apoyar prácticamente? ¿Quiero estar sirviendo al estar entregando de la fuerza física que Dios me ha dado y estar realizando acciones para ayudar a mi iglesia? ¿Sí? Para ayudar a la gente que lo necesita. Pregunta, segunda pregunta, ¿yo tengo de esta humildad que hace que no me crea superior a otros? ¿Yo tengo de esta compasión que me mueve a querer ayudarlos? ¿Yo tengo de este esfuerzo que, aun cuando cuesta, continúo actuando? ¿Sí? Entonces, si tienen esto, es muy probable que tengan el don de servicio. ¿Sí? Aparte de eso, también hay actividades específicas que realizan estas personas, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen don de servicio ayudan a los pobres, se ofrecen su tiempo y sus recursos voluntariamente para la iglesia, apoyan a la comunidad en la que se encuentran, ¿sí? Entonces, una persona que tiene don de servicio está procurando hacer eso, ¿sí? Sin buscar una ganancia, está procurando ayudar a las personas que tiene cerca y servirles, ya sea en su iglesia, en su comunidad o en lugares necesitados. Entonces, está procurando de forma constante servir a las personas que tiene cerca, como un mayordomo que está siempre dispuesto. Esta imagen la vimos ayer, pero básicamente era un mayordomo, una persona que va y se coloca y se para junto a los que le sirve y está esperando ahí a ver qué necesidades hay. Y si hay algo, este mayordomo va y responde y se pone a actuar, ¿sí? Entonces así debería ser una persona que tiene don de servicio. Así deberíamos ser nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es el ejemplo que tuvo Jesucristo. Jesucristo, noten, ejemplificó este don a la perfección en su ministerio. Jesucristo, por ejemplo, lavó los pies de los discípulos. Él era superior, por mucho, porque era Dios, y sin embargo se mantuvo en humildad hasta el punto en el cual lavó los pies de las personas que le tenían que servir a él. ¿Sí? Él, aparte de eso, sanó a las personas enfermas, alimentó a los hambrientos, sirvió a todos los que tenía cerca. ¿Sí? Entonces, cuando él, por ejemplo, va y alimenta a los 5,000, él estaba sirviendo. Cuando él va y se acerca a los enfermos y está procurando sanarlos, él les estaba sirviendo, ¿sí? Y lo hizo todo desinteresadamente. Nunca lo hizo porque iba a conseguir algo de ellos, ¿sí? Lo hizo porque estaba sirviéndoles a los demás. Por eso él enseñó que la grandeza viene a través de servir a los demás. Chequen las palabras que él dijo en Marcos capítulo 20, versículo 26 al 28. Se pueden, búsquenlo, yo los espero. Los que están aquí abajo, de todos modos. Pero en Marcos 20, versículo 26 al 28, Cristo nos da una lección bien grande, ¿no? Nos dice, no es grande al que le sirven, es grande el que sirve, porque Él está mostrando que tiene un corazón como el de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, versículo 26, no ha de ser así entre ustedes, haciendo referencia a como todos los gobernantes en toda la tierra que buscan que les sirvan a ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, en los segundos, quiera ser el primero, será su siervo. Dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Entonces el Hijo del Hombre dice, Él no vino para ser servido, vino para servir. ¿Sí? Entonces así también tú y yo tenemos que estar buscando y procurando servir a los demás, humildemente como Cristo. Entonces las personas dotadas de este don de servir buscan generar cambios positivos a través de sus acciones y demuestran el amor de Dios de manera práctica,
dentro de todas sus comunidades, ¿sí? O sea, ahí estas personas tienen que preguntarse si tienen el don de servicio, ¿va? Entonces, sería el primero. Segundo, el don de enseñanza, ¿ok? Don de enseñanza, dice el versículo 7, el que enseña en la enseñanza, ¿ok? ¿Qué significa este don? Este don viene de la palabra griega didasco, ¿ok? De donde viene la palabra didáctico. Ubican esa palabra en español, está haciendo referencia a enseñar, ¿no? Entonces, si notan, esto todavía se ha mantenido y hace referencia a la enseñanza. Entonces, se refiere a enseñar, instruir, a impartir conocimiento y sabiduría. Pero recordemos que son dones espirituales. Entonces, así como la parte del servicio, tienen que ser dones que fomentan algo en el reino de Dios. Entonces, el que sirve no es nada más que busque ayudar a otros, ¿no? Sino que busque hacerlo porque así Dios es exaltado. Entonces, el que enseña está buscando enseñar, pero porque a través de la enseñanza Dios es exaltado. Entonces, este tipo de enseñanza está haciendo referencia a enseñar la verdad de Dios, no cualquier conocimiento, sino la verdad que está contenida en la palabra de Dios, en el libro, ¿sí? Y a través de eso, hacer que otras personas tengan estos conocimientos en su mente, en sus corazones, ¿sí? Salud. En su mente y en sus corazones, de tal forma que lo pongan en práctica. Entonces, la persona que enseña es para que las personas que están escuchándolo entiendan la palabra con sus corazones y sus mentes y la pongan en práctica en sus vidas, ¿sí? Jesucristo, si notan, no, en sí mandó que enseñáramos a todos, porque Él dijo que hiciéramos discípulos enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Entonces, todos tenemos que estar enseñando de una forma u otra, ¿sí? Pero ahora, el don específico de la enseñanza es un don que hace referencia a básicamente las personas que tienen esta capacidad de enseñar con tal facilidad que lo están haciendo principalmente ellos, de tal forma que los que aprenden de ellos ahora van a hacerlo con las demás. ¿Ok? Para que se entienda a qué estoy haciendo referencia, si pueden acérquense a Efesios capítulo 4, versículo 12. ¿Ok? Efesios 4, versículo 12. Por aquí se aborda esta idea. Las personas que tienen el don de enseñanza tienen que estar siendo como los principales maestros, de tal forma que los que están aprendiendo de la iglesia ahora puedan enseñar a otros. ¿Sí? Entonces, ¿por qué digo eso? Porque chequen lo que dice el versículo 12. Versículo 12 dice acerca de estas personas, ¿sí? Que son los pastores, los evangelistas, los maestros. Les dice que ellos están enseñando a fin de capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Las demás personas de la iglesia. Entonces, pastores, evangelistas o maestros están enseñando para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si notan, estos maestros que están principalmente enseñando, le enseñan a los demás creyentes cómo estar edificando a los demás, cómo estarles enseñando a los demás, ¿sí? Desde su posición. Entonces, son como los principales maestros. Y luego ellos enseñan a otros, ¿ok? Ese es el punto. Entonces, una persona que tiene un don de enseñanza lo va a tener que ocupar como un pastor, como un evangelista o como un maestro de la congregación, ¿sí? Entonces, vámonos a actividades primero, porque ya me metí con esto. Pero bueno, entonces una persona que tiene un don de enseñanza constantemente está estudiando las escrituras. Y eso es a lo que se dedica. Se dedica a estar estudiando las escrituras, en búsqueda de interpretarlas correctamente. Esta persona no solamente quiere entenderlas correctamente, sino que las quiere guardar en su mente y en su corazón. ¿Por qué? Porque para poder enseñar, primero tiene uno que aprender. Entonces, lo que conoce esta persona es que tiene que estar buscando, él será el primero que aprende y se dedica a estar haciendo esto constantemente, ¿sí? Estar aprendiendo constantemente. Después de eso, lo que hace esta persona es que va y la explica y lo interpreta para otros.
Entonces va y les explica la palabra a otras personas. Les brinda orientación. Que ojo, aquí me gustaría mucho destacar esta parte de orientación. Porque la persona que enseña no va y nada más le dice la respuesta a las demás personas. Porque lo que sucede usualmente cuando hacemos eso y nada más damos la respuesta, noten lo que pasa, es que la persona que escucha la respuesta ahora va a poder decir la respuesta, pero no va a poder él mismo llegar a esa conclusión. No va a poder saber cómo es que entendimos eso, ¿sí? No va a poder saber, en otras palabras, que esa verdad es la verdad. Porque para que tú y yo sepamos que la verdad es la verdad, tenemos que poder buscar entenderlo por nosotros mismos. Entonces, más bien lo que hace el que enseña no es tanto que dice la respuesta en comparación con que brinda orientación. ¿Ok? O sea, sí dice la respuesta, pero brinda orientación para que lleguen las personas a la respuesta. ¿Sí? Entonces, si estás enseñando, vas y te sientas con la otra persona y buscas que la persona comience a entender cómo es que tú entiendes esto. ¿Sí? Comience a leer la escritura y estar observando las verdades en la escritura y no nada más escuchando tus palabras. ¿Sí? Entonces, es lo que tiene que pasar dentro de las actividades de la persona que enseña. Tiene que llevar a otros a que conozcan a Dios, a que conozcan al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a que conozcan el reino de Dios, a que conozcan cómo llegar a este reino, ¿sí? Y que lo haga porque le está brindando orientación, ¿ok? Y entonces, lo que puede hacer esta persona ahora sí como actividades ya prácticas, es que puede ser un evangelista, puede ser un pastor o puede ser un maestro. Puede ser que aquel que enseña en un seminario, puede ser que aquel que enseña en una universidad bíblica, puede ser que aquel que enseña en una escuelita dominical, ¿sí? Pero el caso es que se está dedicando a enseñar, ¿sí? Entonces, si tú tienes este don de enseñanza, vale la pena que procures aplicarlo en algo de esto, ¿no? Ya Dios abre las puertas y deja ser maestros en algún lugar, ¿no? Pero lo importante es que estemos procurando hacerlo, ¿no? Enseñando a otros. ¿Y qué actitudes trae esta persona? Esta persona trae al menos 4 actitudes, ¿ok? 4 actitudes. Se las voy a dar. La primera actitud es que trae seguridad en la palabra de Dios. En otras palabras, esta persona que tiene el don de enseñanza sabe que este libro que tenemos nosotros es la autoridad máxima. Este libro trae toda la verdad y por tanto tiene que ser obedecido por completo. Entonces, trae esa seguridad a esta persona. Por eso no recae en los escritos de alguna otra área, no recae en la psicología, no recae en la historia, no recae, no significa que nos ayuda de eso, pero sí que lo único que necesita como tal es este libro. Tiene seguridad completa de que este libro posee toda la verdad. ¿Sí? Entonces es la primera actitud que tiene. Segunda actitud, tiene amor por aprender. ¿Sí? Tiene amor por aprender y junto con eso tiene entendimiento. ¿Ok? Que ojo, aquí tengo que decirles que son cosas distintas. Las estoy uniendo, pero son cosas distintas. ¿Ok? Amor por aprender significa que quiere aprender. ¿Sí? Entendimiento significa que puede aprender. ¿Ok? Y tiene que tener las dos. Amor por aprender es lo que le impulsa a estar de forma constante leyendo la palabra. Es lo que le impulsa a estar de forma constante, estar estudiando. ¿Sí? Entendimiento es que después de ese estudio sale y sí conoce las cosas bien. Sí las ha entendido. ¿Sí? Y tiene que tener el maestro las dos. Porque de nada sirve que tuviera amor por entender, pero que no estuviera comprendiendo las verdades. ¿Sí? Tiene que comprenderlas en profundidad esta persona. ¿Sí? Entonces tiene amor y tiene entendimiento. Y 3, tiene claridad de comunicación y paciencia. También estas son cosas separadas, pero las uno, porque ambas están haciendo referencia a su forma de enseñanza. ¿Ok? Primero, explica con claridad.
Cuando habla y está hablando de la palabra, habla de ella y de sus verdades con claridad. No está haciendo lo más complicado de lo que es, sino que está haciéndolo más claro. Está mostrándolo para que las personas lo vean. ¿Sí? Y aparte de eso, trae paciencia, porque cuando una persona enseña, tiene que hacerlo también a la velocidad de la persona a la que le está enseñando. No tiene que hacerlo simplemente como él quiere, ¿sí? Sino tiene que asegurarse que las personas están entendiéndola. Y si no le entienden en algo, tomarse el tiempo y regresar y explicarlo. Y para eso se requiere de paciencia, ¿ok? Entonces, paciencia, ¿ok? Entonces, tiene seguridad, tiene amor por aprender, tiene entendimiento y tiene claridad y paciencia, ¿ok? Y último, tiene humildad y amor por el crecimiento de los demás. Humildad y amor por el crecimiento de los demás, ¿ok? Bien, bien importante. No se puede que cuando uno enseña se esté alzando a sí mismo, ¿sí? Tiene que haber humildad. ¿Por qué? Porque lo que sucede cuando una persona está enseñando, entre comillas, y se alza a sí mismo, lo que hace es que básicamente rompe con el propósito de la enseñanza. Porque el propósito de la enseñanza no es que los demás vayan y digan, él sabe. Así, me dirijo a él y digo, él sabe. Eso no es el propósito de la enseñanza. El propósito de la enseñanza es que los demás vayan aprendiendo y vayan mejorando y básicamente se vayan alzando poco a poco, ¿sí? Entonces no es ver al maestro y decir él sabe, sino es que ellos vayan creciendo conforme van conociendo. Entonces la persona que enseña tiene que tener una humildad bien grande porque no tiene que decir sepan que yo conozco, sino tiene que decir quiero ayudarte a entender, ¿sí? Tiene que tener por eso un amor por el crecimiento de los demás. Tiene que estar procurando de forma constante que la razón por la cual enseña sea para que las demás personas crezcan espiritualmente, ¿sí? Entonces, este, estoy tratando de ver dónde continuar, es que me salté varias partes, pero vamos a dejarlo así, ¿no? Básicamente esta persona está procurando amar a otros al buscar que ellos crezcan espiritualmente, ¿sí? No quiere alzarse a sí mismo, ¿ok? Y ahora Jesucristo, el ejemplo. El ejemplo de Jesucristo en esto se notó a través de todo su ministerio también. ¿Por qué? Se notaba, por ejemplo, su claridad, porque él buscaba estar enseñando de la forma más sencilla posible. Entonces, frecuentemente les enseñaba a las personas a través de parábolas, de ocasiones de la vida diaria, para que ellos pudieran entender con facilidad. Utilizaba ejemplos cotidianos para transmitir verdades profundas, porque así pueden llegar más fácilmente a las personas. Y luego, cuando aún así no lograban entender las personas, él tenía la paciencia para poder estar esperando y explicando a todas las personas que le preguntaran. Entonces, notan ahí, mostraba la claridad, mostraba la paciencia, ¿sí? Estaba enseñando de tal forma que entendieran las personas, ¿no? Y enseñaba con autoridad. ¿Por qué? Porque él agarraba la escritura y la tomaba como la única autoridad. Y entonces enseñaba a través de ella. Aquí hay varios versículos, como son muchos, por eso que no estamos viendo cada uno, pero pueden irlos anotando si quieren. Por ejemplo, la parte de las parábolas se ve en Mateo 13, versículo 34, ¿no? La parte de la autoridad con la que enseñaba Cristo la escritura se observa, por ejemplo, en Lucas 4, 16 o en Mateo 5, versículo 21, ¿no? Se nota que él iba y abría el rollo de las escrituras y enseñaba a partir de ella. Y enseñaba con seguridad acerca de estas escrituras. En Mateo 5, él va y cita uno de los 10 mandamientos y luego cita otros dos más, ¿no? ¿Por qué? Porque agarraba esos mandamientos como la verdad, ¿sí? Y decía que ninguna palabra de Dios iba a pasar, sino que todo tenía que ser cumplida, ¿sí? Y decía que así tenían que enseñar los demás a todas las personas, ¿sí? Entonces, él enseñaba con autoridad la escritura, ¿ok?
y atrajo por lo mismo a gente a comprender el reino de Dios, a conocer a Dios y a comprender el camino de salvación. Entonces cumplió él con estar enseñando, instruyendo a sus discípulos, respondiendo sus preguntas y guiándolos a comprender la voluntad de Dios. Entonces, si tú tienes el don de enseñanza, tienes que preguntarte si tienes esta facilidad para explicar, si tienes esta voluntad para aprender, si tienes esta humildad para estar haciéndolo por amor a otros y estar entregando de tu tiempo hasta que las personas entiendan. ¿Sí? Y si sí lo tienes, otra vez, busquen ejercerlo, ¿no? Con cualquier persona, consíganse un discípulo. Y si Dios les da la oportunidad, enseñen en la escuelita dominical, enseñen en el ITI, que es nuestro instituto de, nuestro seminario, básicamente, ¿sí? Enseñen donde Dios les permita, ¿no? Entonces, eso sería el don de la enseñanza. Tercero, don de la exhortación. El don de la exhortación. Creo que no me va a dar tiempo, entonces yo creo que nos vamos a quedar en este tercero, ¿no? Y ya la próxima semana vemos los otros tres. De todos modos, les voy a pasar también el archivo para que lo puedan ver. Ya si les toca enseñar alguna vez de los dones, pueden tomarlo de referencia, si quieren. Entonces, el tercero, don de la exhortación. Entonces dice el pasaje, el que exhorta en la exhortación. ¿Ok? ¿Qué significa este don? Este don es la palabra griega paraklesis. Paraklesis. ¿Ok? Y hace referencia a exhortación o al consuelo. Entonces, si notan, ella nos está dando una imagen un poquito más clara, ¿no? Consuelo, ¿qué es el consuelo? Cuando hay una persona necesitada, cuando una persona está desanimada, decaída, y yo voy y le ofrezco algunas palabras que puedan animarlo, ¿sí? Le traigo ese consuelo. Intento ofrecer apoyo, motivación a la persona. Podemos pensar nosotros en la imagen de un hombre que está ayudando a otro a levantarse. ¿Cómo se coloca una persona para ayudar a otro a levantarse? En la imagen que estoy poniendo específicamente, esta persona va y lo rodea con su brazo, ¿sí? Y entonces juntos van y se paran, ¿sí? Le provee de su fuerza para que esta persona pueda levantarse y se levantan los dos juntos. Y luego continúa llevándolo caminando esta persona, sosteniéndolo, ¿sí? Entonces, esta es la imagen que me gustaría que se llevaran de exhortación, porque lo que hace la exhortación es que una persona a un lado de otra, se coloca a un lado de otra para fortalecerla, para apoyarlo a continuar en su caminar espiritual, ¿sí? Entonces, esta palabra yo creo que parece muy bien explicada, no está explicándola como tal, pero aparece bien explicada por este versículo, 1 Tesalonicenses 5:14, ¿sí? 1 Tesalonicenses 5:14, porque notan ahí, se nos muestran como tres formas de ayudar a personas que están débiles espiritualmente, ¿sí? Tres formas, ¿ok? Noten. 1 Tesalonicenses 5:14 dice, les exhortamos, hermanos, que amonesten a los indisciplinados. Tenemos una primera persona que está débil espiritualmente. Esta persona está débil porque es necio, es indisciplinado, está yendo en contra de la palabra. Entonces, ¿qué hace esta persona? Para ayudarlo en su caminar espiritual, lo que hace es que lo amonesta, que significa que lo corrige. Le dice, no estás yendo por el lugar correcto, ¿sí? Tienes que voltearte, dejar de ir en esa dirección e ir a la otra dirección, a la dirección contraria, la dirección que viene en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces ahí está, una primera forma de ayudar. Segunda forma, animen a los desalentados, ¿sí? Que es una persona que está desalentada. Es una persona que conoce el camino, pero no siente las ganas de seguir en este camino. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué se hace con esas personas? Con esas personas se les anima, se les recuerda la grandiosa gracia de Dios y se les dice, a través de esa gracia tú puedes ser fortalecido para poder continuar, ¿sí? Anda en tu caminar espiritual. Yo te acompaño, ¿sí?
Entonces los desalentados, los que no quieren seguir, va y les ayudan a través de darles aliento, darles ánimo, ¿sí? Y tercero, sostengan a los débiles. ¿Quién es una persona débil? Una persona débil es que quizás no solamente está desalentada, sino que literalmente no tiene la fuerza para poder seguir. Entonces, a pesar de que esta persona quisiera seguir, no puede, tiene debilidad, ¿sí? Quizás una persona débil porque está continuando cayendo contra un pecado, a pesar de que no quiere, ¿sí? Quizás es una persona débil porque no puede lograr perdonar. Quizás es una persona débil porque no tiene la fuerza para poder estar venciendo algún temor. Entonces, ¿qué se hace? A esa persona se le sostiene. Con la fuerza que tiene uno, se le está dando fuerza a la otra persona, ¿sí? Si esa persona no pudiera perdonar, ok, vamos a estar perdonando con mi fuerza. No literalmente que yo pueda hacer que tú perdones, ¿no? Pero puedo yo estarte proveyendo de las palabras para que vayamos avanzando en este perdón. Puedo yo proveerte a través de la fuerza que Dios me ha dado en fe, de que tú observes lo importante que es el perdón, el grandioso perdón que hemos recibido de parte de Dios y que se fortalezca tu ser. Sí. Entonces, dice, amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. ¿Sí? Esta persona que está exhortando tiene que también recordar que las personas no van a responder necesariamente al instante, sino va a requerir de paciencia, va a requerir de estar haciéndolo varias veces y va a requerir de esperar pacientemente a que las personas respondan y acepten esta exhortación. ¿Sí? Entonces, noten aquí lo que hace esta persona. Básicamente es que procura ayudar espiritualmente y provee como un bálsamo para las heridas. Eso es, para que se puedan estar untando en las heridas del corazón que tienen las personas, algo que les ayude, ¿no? Los ayuda a ponerse de pie, los ayuda a continuar adelante. ¿Ok? Entonces es una persona que exhorta. ¿Ok? Ahora, ¿qué actitudes tiene que tener entonces? ¿Ok? 4 actitudes. Tiene que tener empatía. ¿Por qué? Porque necesita comprender lo que está pasando los demás. No puedes exhortar si no comprendes qué es lo que están pasando. Se necesita empatía para entender cómo están experimentando las cosas, las personas. ¿Ok? No se necesita solamente de empatía, se necesita de compasión, porque tienes que ser movido a ayudar. Entonces, ya les había dicho, la compasión es de una persona necesitada y yo siento la necesidad de ayudarle a esta persona. Entonces, entiendo su necesidad y quiero ayudarle. ¿Sí? 3, discernimiento, porque no solamente tengo que querer ayudarle, sino que tengo que saber cómo ayudarle, qué palabras utilizar. ¿Sí? Entonces necesito de discernimiento para poder comprender cómo realizarlo y qué palabras utilizar. Y finalmente, y como la base de todo, un deseo genuino de fortalecer a los demás. O sea, no tiene que estar exhortando a esta persona porque sabe, ejemplo, que eso es lo que tiene que hacer. ¿Sí? Está bien que sepa que tiene que hacerlo, ¿no? Pero más bien tiene que hacerlo porque genuinamente quiere que las personas estén mejor. Genuinamente ama a las personas y quiere que sean fortalecidas. ¿Sí? Esas son las actitudes que trae esta persona. Y por eso, ¿cuáles son las actividades que realiza? Es que va y levanta a las personas que están espiritualmente caídos. En en cualquier iglesia hay muchas de estas personas. ¿Sí? De hecho, todos, en algún momento u otro, vamos a estar espiritualmente caídos. Entonces, esta persona va y conoce a las personas, encuentra esas oportunidades y provee palabras de aliento. Ofrece consuelo en momentos de angustia, brinda apoyo y afirmación y fomenta esperanza. Y no solo se queda ahí, sino que fomenta resiliencia. La palabra está bien complicada, pero bueno, resiliencia. ¿Ok? Eso, gracias, resiliencia.
Está muy complicada para mí. Pero bueno, esta palabra me gustó mucho. Esta palabra significa capacidad de afrontar eventos difíciles. ¿Ok? Resiliencia. ¿Ok? Capacidad de afrontar eventos difíciles. O sea, no solamente quiere proveer el apoyo, sino quiere que la persona sea fortalecida de tal forma que ahora pueda afrontarlos, incluso si está sola. ¿Sí? En muchas ocasiones nos quedamos en la parte del apoyo, ¿no? Entonces, nada más voy a estar aquí cuando sea que me necesites y voy y proveo de esa esperanza, ¿no? Pero la verdad es que ahí nos quedamos cortos, porque si tú no puedes estar, ¿qué le va a pasar a la persona, no? Va a caer y va a quedarse caída. Entonces, más bien lo que tienes que también procurar es dar esa capacidad para afrontar eventos difíciles, ¿sí? Entonces hay que dar esa resiliencia, ¿ok? Entonces, esta persona busca cualquier oportunidad, más bien aprovecha cualquier oportunidad cuando conoce a otro y ve que hay una debilidad espiritual y la aprovecha para poder estar fortaleciéndolo, ¿sí? Por su bien, porque lo ama, ¿ok? Jesucristo, ejemplo perfecto de esto. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda su vida y todo su ministerio, Él fue y ofreció palabras de consuelo a los que estaban cansados. ¿Por qué? Por su vida eterna, por ejemplo. Esa es una primera. Cuando en Jesucristo iba y encontraba gente que estaba cansada porque decía básicamente de estoy esforzándome de forma constante y no tengo seguridad de vida eterna, Él fue y les dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Jesucristo fue y les ofreció una salida para que de esa angustia de la vida eterna fueran librados y tuvieran seguridad. Y por eso tú y yo el día de hoy tenemos seguridad de que tenemos vida eterna, porque Jesucristo ofreció palabras de consuelo, de exhortación. ¿Sí? Jesucristo también fue y tranquilizó a sus discípulos cuando estaban en tiempos difíciles, de miedo e incertidumbre. Y eso todavía lo hizo también con nosotros. ¿Por qué? Porque Él pronunció una palabra para todas las épocas. Por ejemplo, en Juan 3, 16:33, Él dijo, en el mundo tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Yo les he hablado para que tengan en mí paz. Está diciendo básicamente, yo voy de forma constante a estarlos exhortando, proveerles de fuerza a ustedes para que puedan resistir en todos los momentos de angustia que van a pasar en esta vida. ¿Sí? Entonces, Jesucristo es nuestro compañero constante, que nos exhorta de forma constante a través de su espíritu y junto con su espíritu, porque también su espíritu va y nos alienta. ¿Sí? Entonces, aún el día de hoy, Él procura levantarnos. Y entonces les recuerdo esa imagen, va y nos agarra, nos rodea y provee de su fuerza para que tú y yo nos podamos levantar y andar en nuestro caminar espiritual. ¿Sí? Y por eso podemos andar. Entonces, si ustedes tienen este don, lo que tienen que preguntarse es si en verdad ustedes sienten ese dolor cuando ven a alguien caído, si en verdad lo quieren ayudar, si en verdad saben cómo, ¿sí? Y si tienen ese deseo genuino de estar fortaleciéndolos, ¿no? Y entonces cuando conocen a las personas y ven que están en un momento difícil, van y entregan de su tiempo y buscan darles palabras que vengan de parte de Dios para fortalecerlos. ¿Ok? Si notan, les digo, yo creo que todos estos dones deberíamos desearlos, todos. ¿Por qué? Porque en verdad todos estos dones son actos de amor por las demás personas. En un amor, por ejemplo, a través de acciones físicas. Lo amas porque le intentas ayudar con todo lo que no puede físicamente una persona. Porque hay muchas personas que no pueden hacer cosas físicamente o por el tiempo no pueden, ¿sí? Tú les provees de ese amor a través de la ayuda. O muchas personas no logran entender las verdades de la palabra de Dios y tú les provees de amor a través de enseñarles. O muchas personas, a pesar de que entienden las palabras de Dios, están decaídos, están desanimados y tú les provees de amor a través de exhortarlos. Entonces yo les diría, chequen si alguno de estos lo tienen y si no, busquen a Dios en oración y díganle, Dios, quiero estos dones porque quiero amar a tu iglesia así.
quiero hacerlo con energía, con fuerza, quiero hacerlo con palabra de enseñanza y palabra de exhortación. Va. Y pídanselo así a Dios, de forma constante. Y si Dios se los da, utilícenlo fielmente. Va. Entonces, esos son los tres que vamos a ver el día de hoy. Y a la próxima semana nos vamos a el don de dar, el don de misericordia y el don de dirigir. Lo salté. Aquí está. Va. Entonces, hermanos, que todo esto lo hagamos para la gloria de Dios, ¿ok? No para alzarnos a nosotros, y lo hagamos imitando al Señor Jesucristo, que es nuestro principal ejemplo. Bueno, vamos a orar. ¿Me acompañan? Padre, gracias porque tú eres muy bueno y tú nos has estado ayudando de forma constante cada uno de los días de nuestra vida, porque tú nos has provisto de absolutamente todo, nos has colmado de gracia al darnos una casa, un lugar donde vivir, un lugar donde recostar nuestra cabeza, porque nos has dado una familia, nos has dado amigos que nos amen, nos has dado principalmente y arriba de todo eso a tu Hijo Jesucristo, que el día de hoy sabemos que Él nos ama, que se entregó a sí mismo en servicio por nosotros, que está de forma constante buscando enseñarnos y está de forma constante también proveyéndonos de aliento. Padre, ayúdanos a reconocer todas esas gracias tuyas y estar procurando que también nuestra vida sea una de entregar gracia a los demás, que podamos nosotros buscar estos dones y lo hagamos porque te amamos y amamos a tu iglesia, que lo hagamos para poder nosotros entregarles ese amor de todas las formas que se pueda. Padre, ayúdanos para que no nos exaltemos a nosotros, porque es bien difícil. Cuando alguien tiene un don, la primera respuesta siempre es buscar alzarse arriba de otros. Pero queremos el día de hoy que si tú nos muestras que tenemos uno de estos dones, que nos humillemos, que tengamos esa misma actitud que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, Él se hizo hombre y sirvió a cada uno de nosotros, y que esa sea nuestra actitud de forma constante todos los días de nuestra vida. Gracias, Padre, porque tú nos has entregado dones, y si sabemos o no sabemos cuáles son, igualmente sabemos que los tenemos. Gracias porque tú nos das para que podamos dar a otros. Gracias por todo, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.